Ok, entonces, como les dije en el video anterior, tenía pensado hacer algunos videos de números complejos y algunos de polinomios, ¿ok? Entonces, son menos ejercicios que los que hice en el video pasado, que el video pasado me quedó como de 2 horas, pero abarqué bastante materia de estructura algebraica, que era lo que más me importaba. Entonces, bueno, y hagan el ejercicio propuesto que les dejé, háganlo. Y ahí me comentan en estos días cómo les va con ese ejercicio o con alguna otra materia, ¿ok? Entonces ahora voy a hacer algún ejercicio, como dije, de números complejos y polinomios. Entonces partamos con este que es bastante sencillo. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que, bueno, hay que resolver, bueno, en realidad no nos dice mucho. Aquí copié uno de los ejercicios de la guía y hay que resolver esto. Hay que encontrar el z que cumpla esta ecuación. Hay que despejar el z en otras palabras. Entonces, en otras palabras, estamos utilizando la materia que habíamos visto en clases acerca de raíces de cualquier tipo de complejo, de una raíz enésima, de un W. Entonces, en este caso, nosotros habíamos visto que, por ejemplo, para un z a la n igual a un W, con n un número natural, nosotros teníamos una manera de resolver esta cosa. Que lo que hacíamos era el W expresarlo como su forma polar. Entonces encontramos un rayo para un W y un teta para el W. Y de acuerdo a esto, entonces encontramos un z. Y el z encontramos que era r, bueno, la raíz enésima del r. Y teníamos que un exponencial, que era i de teta más 2pi k dividido en n. Entonces, esto, como depende de k, tenemos acá un montón de posibles raíces. Como tengo aquí un polinomio de grado n, entonces tengo n posibles raíces. Así que este k se mueve desde el 0 hasta llegar al n menos 1. Entonces aquí tengo n numeritos, así que tengo n raíces. N raíces complejas que me resuelven esta ecuación de acá. Entonces llegar y utilizar esta formulita de acá. Es llegar y, bueno, primero encontrar el W en su forma polar y después llegar y reemplazar. Es súper sencillito. Entonces, hagamos esto acá. En este caso, el W sería toda esta parte de acá. Así que este de aquí va a ser nuestro W. Así que el W lo dejamos como menos 5 menos i raíz de 2. Así que quiero dejarlo expresado en su forma polar. Así que para dejarlo expresado en su forma polar necesito un radio y necesito un cierto ángulo. El ángulo que va a tener nuestro número complejo. Entonces, ¿cómo encontramos el radio? El radio sabemos que lo podemos encontrar encontrando, bueno, calculando, me habían dicho, el módulo de este W. Entonces, esto es súper sencillito, porque al fin y al cabo sabemos que el módulo no es otra cosa que el W por el W conjugado en raíz. Y eso no es otra cosa que la parte real de W al cuadrado más la parte imaginaria del W al cuadrado. Entonces, la parte real en este caso es menos 5. Así que sería raíz de menos 5 al cuadrado más la parte imaginaria. Recordemos que la parte imaginaria es todo lo que acompaña al i. Entonces, en este caso, lo que acompaña al i es el menos raíz de 2. O sea, menos raíz de 2. Sí, el menos raíz de 2. Pensé que lo había dicho mal. Entonces, en este caso, me quedaría menos raíz de 2 al cuadrado. Recordemos, no se coloca el i. No se coloca. El imaginario es todo lo que acompaña al i. Bueno, ahora simplemente aquí resolvemos, nos quedaría 25 más 2, es decir, sería 27. Pero raíz de 27 es lo mismo que 3 por 9. Y sabemos que la raíz de 9 es 3, entonces nos va a quedar 3 raíz de 3. Así que este de acá sería el radio. Este sería el radio de nuestro W. Es decir, este es el largo del número complejo W. Ahora, ¿cómo encontramos el teta? Entonces, para encontrar el teta simplemente basta aplicar Pitágoras. Y en Pitágoras nos acordamos un poquito de geometría analítica y podemos aplicar una formulita de la tangente. Entonces, en este caso, bueno, del arco tangente me habían dicho. Entonces, en este caso, fíjense que intentemos graficar esto para que sea un poquito más visual. O sea, por ejemplo, aquí tengo mi recta. Entonces aquí tengo mi plano complejo. Entonces tenemos que el W es menos 5 menos i raíz de 2. Así que esto no es otra cosa, si lo vemos en términos de R2, no es otra cosa que menos 5
coma menos i, o sea, menos, es sin el i, menos raíz de 2. Entonces nos encontramos por acá, en la parte del eje X, digamos que este es el menos 5, y en la parte del eje vertical nos encontramos quizás por acá. Digamos que este de acá, bueno, un poquito antes. Digamos que este aquí es menos raíz de 2. Entonces, este puntito de acá va a corresponder al W. Este de acá es el W igual a menos 5 menos i raíz de 2. Entonces aquí tengo un triangulito. Tengo aquí un triangulito. Entonces este triangulito tiene acá un ángulo. Bueno, en realidad cuando estamos hablando del ángulo, en realidad estamos considerando toda esta parte de acá, realmente. Toda esta parte de ahí sería nuestro ángulo, realmente. Entonces, pongamos acá. Todo eso es nuestro teta. Bueno, en realidad todo este ángulo de acá sería el ángulo de nuestro W. Entonces digamos que todo este ángulo es alfa, y eso sería teta más pi. Porque recordemos que toda esta parte acá sería pi, y bueno, más ese teta que aparece ahí. Entonces ese va a ser nuestro ángulo, este alfa. Entonces, ¿cómo calculamos este teta de acá? Súper sencillo. Basta simplemente analizar el cateto opuesto y analizar el cateto adyacente de esta parte acá. Sabemos que esto acá es menos raíz de 2 y esta parte acá es menos 5. Entonces, vamos acá que este teta cumple la siguiente ecuación. En este caso, por ejemplo, la tangente. Bueno, en realidad, para cualquier triangulito, por ejemplo, aquí tengo cateto opuesto, aquí tengo el cateto adyacente y aquí tengo el ángulo, aquí tengo 90 grados. Entonces, sabemos que la tangente de teta es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Entonces, en este caso, si aplicamos el arco tangente, que sabemos que es la función inversa de esta función, nos va a quedar teta igual al arco tangente del cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Entonces ahora simplemente reemplazo el arco tangente del cateto opuesto, en este caso sería menos raíz de 2, y el cateto adyacente sería menos 5. Entonces en otras palabras, el teta es arco tangente de raíz de 2 dividido en 5. Ese sería nuestro ángulo. Así que nuestro alfa, que sería el ángulo de nuestro W, sería arco tangente de raíz de 2 dividido en 5 más pi. Así que ahora simplemente llegar y reemplazar. Así que nuestro W va a ser, habíamos dicho que era R por el exponencial de I y teta. Bueno, en realidad aquí cambié el nombre. Este acá va a ser nuestro alfa. Si seguimos la misma notación de acá. Entonces de aquí va a ser alfa. Alfa. ¿Y qué más cambiamos? Voy a cambiar la notación acá también. Ya, entonces aquí sería alfa. Entonces nos quedaría el R. El R es 3 raíz de 3. Y el exponencial de I por el arco tangente de raíz de 2 dividido en 5 más pi. Que eso no es otra cosa que 3... bueno, dejémoslo así, no nos compliquemos tanto la vida. Entonces aquí tengo el doble. Ahora, ¿cómo encuentro el z? Bueno, habíamos dicho que simplemente va a aplicar esta formulita que aparece acá. Con esto encontramos todas las raíces de la ecuación. Entonces en este caso, d z de 10 igual a w, tendremos que, de hecho voy a reemplazar al tiro el w y me va a quedar acá toda esta cosa de acá. Se me quedaría esa cosa ahí. Y de esta forma, los z de k van a ser 3 raíz de 3. Todo esto en la raíz de 10. Bueno, 1 dividido en 10 en este caso. Y el exponencial de... Recordemos que todo esto acá va a ser nuestro ángulo. Este es el alfa. Entonces sería alfa y toda esta parte de acá. En este caso el n va a ser 10. Así que sabemos que esto es i alfa más 2 pi k dividido en 10. En este caso, como dije, el n es 10. Y reemplazo. Y aquí me quedaría a la 10. Y aquí me quedaría el exponencial de i de arco tangente de raíz de 2 de 5 más pi más 2 pi k. Y todo eso dividido en 10.
con k desde el 0 hasta el 10 menos 1, que en este caso sería el 9. Entonces voy reemplazando todos los k y voy a ir obteniendo distintas raíces que me resuelvan esta ecuación de acá. Entonces en realidad tengo 10 raíces para esta ecuación. Y estaría listo el ejercicio. Entonces era súper, súper, súper sencillito. Sencillito. Ahora vamos con este segundo ejercicio. Este segundo ejercicio es uno que salió en la PEP del semestre pasado. Y también se hace de la misma manera. Solo que aquí está trasladado. Entonces el z está trasladado en esta unidad de acá. Entonces basta que a todo esto aquí lo renombremos como z y luego resolvamos. Entonces, pongo acá, basta renombrar. Basta renombrar. En este caso voy a, por ejemplo, a toda esta parte acá le voy a llamar z gorro. Entonces va a ser z gorro al cuadrado igual a 1 dividido en raíz de 2, 1 menos 5. Todo esto acá va a ser mi w. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver esta ecuación y luego al final hago el reemplazo de... Bueno, hicimos acá un cambio de variable. Entonces después revuelvo con el cambio de variable. Entonces esto acá le estoy llamando z gorro. Y luego al final, cuando yo tenga la solución, vuelvo a la variable original. ¿Ok? Entonces primero me preocupo de resolver esta cosa que aparece aquí. Entonces en este caso, misma idea, mismo procedimiento. El W va a ser un radio por un cierto I y un cierto ángulo, que le estamos llamando alfa ahora. Entonces, sabemos que el radio se calcula con el módulo de W, que eso no es otra cosa que la parte real de W al cuadrado, más la parte imaginaria del W al cuadrado. Súper sencillito. Y entonces aquí simplemente reemplazamos. En este caso la parte real de W sería 1 dividido en raíz de 2 al cuadrado más la parte imaginaria. Entonces en este caso la parte imaginaria sería 1, bueno, menos 1 dividido en raíz de 2. Entonces esto acá sería menos 1 dividido en raíz de 2. Entonces aquí arreglamos, nos quería un medio más un medio. Y esto no es otra cosa que 1. Así que el radio es 1. Súper facilito. Y ahora simplemente nos queda calcular el ángulo. Entonces, en este caso, voy a volver a hacer un dibujito para que quede un poco ilustrativo esta cosa acá. Entonces, el W, ¿dónde se encuentra? El W estamos diciendo que es... Bueno, a todo esto sería el plano complejo. Entonces, el W habíamos dicho que era raíz de 1. Bueno, 1 dividido en raíz de 2 menos I dividido en raíz de 2. Entonces esto es lo mismo si lo vemos en R2, lo mismo que 1 dividido en raíz de 2, menos 1 dividido en raíz de 2. Así que estamos hablando de, digamos que este de acá es 1 dividido en raíz de 2. Y digamos que este de acá se encuentra por acá, menos 1 dividido en raíz de 2. Entonces aquí tengo un puntito. Ese puntito corresponde al W. Bueno, cuyo radio en este caso es 1. Entonces todo esto de acá es mi W. Entonces, ¿cuál sería el ángulo que tenemos que calcular? Bueno, sería todo este ángulo de acá. Todo ese ángulo ahí sería mi alfa, ¿ok? Todo ese ángulo de ahí sería mi alfa. Y en este caso, súper sencillito calcularlo. De hecho, tenemos varias formas de calcular este ángulo. También podríamos calcular este ángulo y le quitamos después pi medios. O, bueno, en realidad a pi medio le quitamos este ángulo de acá y obtenemos este otro acá. Hay varias formas de encontrar este ángulo que nos aparece en esta parte. Entonces, pongamos acá que todo esto aquí va a ser nuestro alfa. Pero este ángulo acá no es otra cosa que considerar, por ejemplo, alfa no es otra cosa que considerar 2pi, es decir, considerar la vuelta completa, y le quitamos esta parte de acá. Entonces, en este caso, nos basta simplemente encontrar este ángulo de acá. Digamos que este ángulo le va a llamar, no sé, beta. Entonces, esta cosa no sería... bueno, el alfa no sería otra cosa que 2pi menos beta. Entonces, para que veamos un poquito mejor este ángulo, voy a hacer el triangulito acá. Este sería beta y tendríamos acá 1 dividido en raíz de 2 y aquí tendría 1 dividido en raíz de 2. Aquí lo puse positivo porque lo estoy escribiendo como si estuviésemos en la parte de acá, ¿ok? Pero simplemente para que se ilustre un poquito mejor. Entonces, esto acá sería arco tangente del cateto
opuesto dividido en el cateto adyacente. Entonces, simplemente reemplazo. Entonces me quedaría 1 dividido en raíz de 2, 1 dividido en raíz de 2. Esto no es otra cosa que el arco tangente de 1. Y sabemos que el arco tangente de 1 es pi cuartos. Entonces este angulito de acá sería pi cuartos. Así que de aquí sería pi cuartos. Así que en otra palabra, bueno, puse pi medio, pi cuarto. Entonces en otra palabra, a toda esta parte de acá, a todo el ángulo de 2pi, simplemente le tengo que quitar 45 grados. Entonces, en otras palabras, tengo que el alfa va a ser 2pi menos pi cuartos. Y eso no es otra cosa que 4, 8pi menos pi, es decir, 7pi cuartos. Este sería el ángulo asociado al ángulo W. Este ángulo W. Entonces simplemente hay que reemplazar ahora. Así que el W va a ser, en este caso el radio dijimos que era 1, y el exponencial, que sería i alfa. Pero alfa estamos diciendo que sería toda esta parte acá. Sería 2pi menos pi cuarto. Aquí puedo separar los exponenciales y me va a quedar el exponencial de i 2pi por el exponencial de menos i pi cuarto. Esta parte de acá es 1. Si observamos el coseno de 2pi más i seno de 2pi, este seno hace 0, este acá seno hace 1. Entonces todo esto aquí es 1. Entonces simplemente lo puedo escribir así. La exponencial de i pi cuarto. Entonces el w simplemente es el exponencial de i pi cuartos. Ahora simplemente llegáis a reemplazar en el z. Entonces tenemos que el z gorrito al cuadrado es igual a w, pero esto es lo mismo que el exponencial de menos i pi cuartos. Así que nuestro z gorrito a la k va a ser el exponencial de, y aquí aplicamos exactamente la misma formulita que habíamos puesto delante, esta de acá. Entonces en este caso esto va a ser simplemente un 2. Entonces se va a hacer i alfa más 2πk dividido en 2, donde el k se mueve desde el 0 hasta el 2 menos 1, que en este caso sería 1. Así que se mueve solamente entre esos dos, así que tengo solamente dos raíces. Y el alfa habíamos visto que era menos pi cuarto. Así que ahí podemos igual arreglar un poquito los ángulos, pero esta ya nos basta como una respuesta para encontrar las raíces del z gorro. Ahora, habíamos dicho que el z gorro no era otra cosa que el z más, no me acuerdo, más 2i. 2i. Entonces hay que hacerle una traslación a esta cosa de acá. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que las raíces que realmente estamos buscando van a ser, si todo esto de acá es esto, entonces nos va a quedar que z va a ser, bueno, las raíces de z van a ser la exponencial de i menos pi cuarto más 2πk dividido todo esto en 2 menos 2i. Entonces en otras palabras lo que hice fue como reemplazar esto acá y después simplemente despejé el z. Y estas serían las raíces que estamos buscando. Así que esta de acá sería la respuesta. Entonces era súper sencillo todo este ejercicio, era llegar y utilizar la fórmula. Bueno, esta es una manera realmente de resolver este tipo de ejercicio. Hay una otra forma que es un poquito más a la mala, que es no acordándose nada de forma polar. De hecho, tanto en este ejercicio, este ejercicio acá, como en este ejercicio acá, como digo, es no acordarse nada de polares y empezárselo todo a la mala. Bueno, especialmente en este de acá. En el otro va a ser más engorroso. En este de aquí sería muy engorroso. ¿Y qué sería? Sería, por ejemplo, pongamos acá forma alternativa. Sería decir, bueno, el z lo voy a escribir como una parte real más una parte imaginaria. Entonces tengo una parte real y una parte imaginaria. Y esto lo reemplazo en la ecuación. Entonces tenemos que la ecuación es 2i al cuadrado 1 dividido en raíz de 2 menos i dividido en raíz de 2. Entonces aquí se reemplaza, todo esto se reemplaza acá. Bueno, acá. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría x más i más 2i al cuadrado. Y aquí dejo todo esto igual. Aquí arreglo un poquito y me quedaría x más i, 2 más i. Y todo esto al cuadrado. Entonces, ¿a qué me refiero con hacerlo a la mala? Otra forma sería, por ejemplo, aplicar aquí el cuadrado. Esta cosa acá nos quedaría
x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Aquí simplemente apliqué cuadrado binomio. Entonces, fíjense que esta parte acá se me vuelve menos 1. Menos 1. Entonces aquí arreglo un poquito, me quería x al cuadrado menos 2 más y al cuadrado más y 2x 2 más y. Y esto igual a 1 dividido en raíz de 2 menos y dividido en raíz de 2. Entonces aquí identifico que está la parte real. Entonces aquí tengo una ecuación. X al cuadrado menos 2 más y al cuadrado igual a 1 dividido en raíz de 2. Y también identifico la segunda raíz. O sea, la segunda raíz, la segunda ecuación de la parte imaginaria. Toda esta parte acá con esta parte acá. Entonces me quedaría 2x 2 más y igual a menos 1 dividido en raíz de 2. Y después me encargo de resolver esta ecuación, bueno, este sistema de ecuación de acá. Y resolviendo esta ecuación de este sistema de ecuación de acá, encontraría los x, bueno, todos los x y todos los y. Reemplazo esos x y esos y debería encontrar dos soluciones. Y esas dos soluciones deberían ser exactamente estas soluciones de acá. Entonces deberíamos obtener las mismas soluciones, ¿ok? Pero siento que esta forma acá es un poquito más engorrosa. Entonces, simplemente sabiéndose la fórmula de la forma polar que hayamos visto acá, simplemente sabiéndose esta fórmula acá, siento que es mucho más sencillo, ¿ok? Pero como digo, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieren. Si que lo quieren hacer así y se siente más cómodo, cosa de ustedes. Después en la PEP, si lo hacen de esta forma, no hay ningún problema, ¿ok? Es una forma totalmente equivalente. Entonces, esa sería la solución de ese ejercicio. Ahora hagamos este tercer ejercicio. Este ejercicio está relacionado con grupos, pero lo bonito de este ejercicio es que mezcla complejo y mezcla grupos. Y es súper sencillo de resolver, no es nada complicado. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que tenemos un grupo abeliano definido de esta forma acá. Que esto no es otra cosa que la circunferencia unitaria. De hecho, habíamos visto en clases, cuando vimos números complejos, habíamos visto que esto acá era un grupo, ¿ok? De hecho, lo habíamos escrito de otra forma. Lo habíamos escrito en forma polar. Entonces, en forma polar, esta cosa acá serían todos los exponenciales de i de teta, donde teta es un número real. Entonces, es una forma equivalente de escribir este conjunto de acá. No, aquí no aparece el radio porque el radio en este caso vale 1. Entonces, este es un grupo abeliano. Bueno, y ustedes fácilmente pueden demostrar que esto es un grupo abeliano bajo la multiplicación usual de los números complejos, ¿ok? Entonces basta simplemente hacer multiplicaciones de exponenciales, reordenar un poco los exponentes y ahí uno puede ir viendo si es asociativo, conmutativo. El neutro en este caso sería el 1. Lo inverso serían simplemente los ángulos, en este caso con el signo cambiado. Y bueno, obviamente esta cosa es una estructura algebraica, obviamente. Entonces cumple todas las cositas de un grupo. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que demostrar que si la z, bueno, si z es una raíz enésima de la unidad, recordemos que, bueno, voy a escribirlo acá. Decir que z es raíz enésima de la unidad. Habíamos visto que esto es lo mismo que decir que z a la n es igual a 1. Donde n en este caso es un número natural mayor o igual a 2. ¿Ok? Entonces esto sería decir que z es una raíz enésima de la unidad. Además nos están diciendo que n es un divisor de m. Entonces n divide a m. Y habíamos visto que esto es lo mismo que decir que existe un k, en este caso entero, tal que m lo puedo escribir como k por n. ¿Ok? Entonces esto sería decir que n divide o divisor de m. Entonces, con estas dos informaciones, con esta información de acá y con esta información de acá, nos piden lo siguiente. Entonces dicen, entonces z es raíz mésima de la unidad. Entonces nos piden demostrar que también, pongamos acá, afirmación, ¿qué hizo acá? Ahí sí. Entonces afirmación, que nos piden demostrar que z es una raíz mésima de la unidad, donde m es un número natural mayor o igual a 2. ¿Ok? Entonces esto es súper sencillo. Simplemente hay que saber utilizar las definiciones. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que tenemos esta ecuación de acá. Pero fíjense que si la elevamos acá,
vamos a tener exactamente lo que nos están pidiendo. Entonces en este caso, de acá, si nosotros le damos esto a acá, vamos a tener acá n por k y aquí voy a tener 1 a la k. Pero esto no es otra cosa que 1. Y n por k no es otra cosa que m. Entonces esto de acá no implica que vamos a tener z a la m igual a 1. Y ahí está lista la demostración. Súper, súper, súper sencillito. En este caso, nos están diciendo que el n es un número mayor o igual a 2. Entonces en este caso también nos basta que el m sea mayor o igual a 2. ¿Eso se cumple? Sí, eso se cumple, porque en este caso nos están diciendo que el m es igual a k por n, donde k es un número entero. Entonces en este caso, si este ejemplo vale 2, basta tomar k igual a 1. Si uno se toma k igual a 1, entonces aquí podemos reemplazar un 2. Y no hay ningún problema porque en este caso perfectamente el n va a dividir al m. Porque al fin y al cabo tendría 2 dividido en 2. ¿Y eso qué resultado me tiene que dar? Me tiene que dar simplemente 1. Entonces me sirve en este caso el k igual a 1. ¿Ok? Entonces esto me sirve para m mayor o igual a 2. Entonces, pequeña sutileza, pero igual es importante mencionar. Entonces, súper sencillo este primer ejercicio. Este ejercicio son mucho más rápidos que los ejercicios que había hecho en el video anterior, que fueron súper, súper largos. Entonces, ¿qué nos piden en la segunda parte? Nos piden, bueno, nos dicen, ok, tenemos ahora U, otro conjunto. Y en este caso, este conjunto son todos los zetas, todos los complejos, tales que son raíces unidades de. Bueno, son raíces enésimas de la unidad, más bien dicho. Pero en esto lo que nos están diciendo es que este conjunto está coleccionando a todas las raíces de esta ecuación. Entonces nosotros tenemos un montón de raíces. En este caso las raíces son todos los exponenciales. Bueno, creámoslo todo mejor, bien bonito. Entonces el u, estamos diciendo que son todos los z de los complejos tales que existe un n natural mayor o igual a 2, donde tengo z a la n igual a 1. Pero esto no es otra cosa que todas las raíces. Bueno, ¿cuáles son todas las raíces que cumplen esta ecuación? Al fin y al cabo estamos coleccionando todos los complejos que me satisfagan esta ecuación de acá. Entonces al fin y al cabo aquí voy a tener todas las raíces que me cumplan esta ecuación que aparece acá. Entonces en este caso, de hecho voy a borrar esta parte acá. Nosotros habíamos visto que tenía z a la n igual a 1. Entonces aquí tenía un montón de raíces. Entonces teníamos z a la k, donde tengo acá el exponencial de, y al ángulo, en este caso el ángulo que tenemos que encontrar para el 1. Recordemos que este es como si fuese nuestro W. Y se va a poner aquí un ángulo alfa más 2pi k dividido en n, donde el k se mueve desde el 0 hasta el n-1. Entonces, en este caso, ¿cuál es el ángulo para el W? Súper sencillito. El ángulo para el W, bueno, si tengo acá el 1, estoy en el plano complejo. Entonces aquí tengo mi W, este sería mi 1. ¿Cuál es el ángulo trivial que cumple esto? El 0. Entonces ni siquiera es necesario calcularlo. Bueno, pueden calcularlo si quieren, pero ni siquiera es necesario. Entonces en este caso el ángulo de acá va a ser 0. Entonces esto no sería. Bueno, igual vimos esta formulita en clase. Entonces aquí sería I 2πk dividido en n. Y k, bueno, como lo habíamos escrito delante. Entonces, estas son todas las raíces o son todos los zetas complejos que cumplen esta ecuación de acá. En otras palabras, este u lo que hace es coleccionar a todas estas raíces. Entonces, estamos diciendo que el u van a ser todos los z a la k igual a este exponencial, donde el k se mueve desde el 0 hasta el n-1. Entonces colecciona a todos. Entonces aquí voy a tener como ejemplo z a la 0, el z a la 1, el z a la 2, bla 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 bla, hasta llegar hasta la z a la n-1. ¿Okay? En otras palabras tengo el exponencial de 0, tengo el exponencial de 2pi,
dividido en n. Después tengo acá el exponencial de 2pi. Bueno, en este caso el k valdría 2 en este caso. Así que sería 4pi. Y dividido en n, bla, 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 bla. Hasta llegar hasta el exponencial de 2n menos 1 y dividido en n. ¿Ok? Entonces, este u colecciona todos estos elementos que aparecen acá. Eso simplemente entendiendo qué es lo que es este conjunto u. Así que obviamente este u de acá, dado que son puros exponenciales, si le calculamos ¿cómo se llama? El módulo a cada uno de estos, vamos a obtener un módulo igual a 1. Porque sabemos que el exponencial de i a la teta, independiente del ángulo, es igual a 1, como vimos en clase. Bueno, y de hecho calcular lo súper sencillo, calcular el módulo de esto. Entonces, como acá anotamos que los z a la k, todos tienen módulo 1. Y esto para todo k, desde el 0 hasta el n-1. Entonces, esto nos está diciendo que cada uno de estos elementos vive en el S1. En este caso, el conjunto, este conjunto acá, este grupito acá. Entonces, estamos diciendo que U es un subconjunto de S1. Y bueno, claramente, este U es distinto de vacío, como lo acabamos de notar acá. Tiene todos estos elementos que aparecen acá. Y ahora simplemente nos basta ver que esto es un subgrupo. Entonces recordemos que, voy a poner aquí otra página. Recordemos que en este caso U es un subgrupo de S1 si solo si para todo elemento x e y del U se cumple que x por i a la menos 1 también es un elemento del U. ¿Ok? Entonces en este caso estos x y estos y simplemente van a ser raíces de la unidad. Entonces en este caso, vamos acá, si x e y se encuentran en el U, entonces esto implica que digamos, existe un K1 y un K2 que va del 0 hasta el n-1, tal que el X lo puedo expresar como una cierta raíz enésima de la unidad, y lo mismo con el Y. También puedo expresarlo como una raíz enésima de la unidad. Y esto no es otra cosa que decir que el X, esto no es otra cosa que decir que el X lo puedo expresar como una exponencial de I 2pi K1 dividido en n. Y lo mismo con el i. Es un i 2pi k de 2 a la n. Entonces, calculemos este producto acá. Este producto acá, veamos qué nos da. Entonces, x por i a la menos 1 va a ser el exponencial de i 2pi k a la 1 dividido en n por el exponencial de i 2pi k 2 dividido en n a la menos 1. Sabemos que el inverso de este número acá no es otra cosa que poner un menos a esta parte de acá. Entonces se comporta como una potencia este inverso multiplicativo. Entonces, o sea, en los números complejos se comporta sin ningún problema como lo que uno conoce en los números reales. Entonces aquí me quedaría i 2pi k1 dividido en n por el exponencial de menos i 2pi k de 2 a la n. Y ahora sabemos que podemos juntar estas cosas acá, como lo vimos en clase. Entonces aquí nos quedaría i 2pi k1 menos k de 2 dividido en n. Ahora, ¿esto vive en el u? Si vive en el u estamos listos, porque simplemente, como digo, hay que ocupar esta cosa de acá. Entonces, ¿esto vive en el u? La respuesta es que sí. Este elemento vive en el u. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que es el u? El u habíamos dicho que son todos los z complejos tales que son enésimas raíces de la unidad. Y esta cosa acá es justamente una enésima raíz de la unidad. Porque al fin y al cabo, si nosotros elevamos esto a n, entonces, si nosotros elevamos esta cosa a n, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que esto se nos vuelve i 2pi k1 k de 2. Y esto es lo mismo que i 2pi k1 y menos 2i pi k de 2, ¿cierto?
Y resulta que esto no es otra cosa, esto no es otra cosa que 1 y esto no es otra cosa que 1. Ya que esto de acá, ya que este numerito aquí es un entero y este de acá es un entero. Entonces si nosotros utilizamos la formulita del coseno de teta más i seno de teta, si utilizamos esta formulita, pero con este ángulo, con 2πk, entonces nos va a dar que esto es 1 y esto acá es 1. Entonces, esto también son soluciones de este polinomio de acá. ¿Ok? Entonces, por eso que sigue estando este elemento sigue estando en el U. ¿Ok? Eso sería una forma de ver por qué esto se encuentra en este conjunto. Así que como este resultado vive en el U, entonces, utilizando este resultado acá, dado que se cumple esto para cualquier elemento dentro de este conjunto U, entonces podemos decir que SU es un subconjunto de SU. Entonces, esto significa que, vamos acá, dado que x por i a la menos 1 pertenece a U, para todo x e y en el U, entonces U es un subconjunto, bueno, además de ser un subconjunto, es un subgrupo de SU. Y estaría listo esta parte de acá. ¿Ok? Entonces estaría lista esa parte. Ok, entonces ahora hagamos este ejercicio de polinomio. Tengo pensado hacer dos ejercicios de polinomio, entonces hagamos este. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice que si tomamos tres numeritos reales y un polinomio de grado 3, entonces, bueno, el polinomio tiene esta forma acá, y los ABC juegan un papel dentro de los coeficientes del polinomio. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que al dividir por separado el p de x con este polinomio x más 2, o hacemos lo mismo con el x más 3, se obtiene que el resto es igual a 0. Esto nos da información acerca de que estos numeritos de acá van a ser raíces. Bueno, este acá, con signo contrario, van a ser raíces de este polinomio. Ahí vamos a ver bien por qué. Y que al dividir por este otro polinomio, el resto es menos 12. Entonces, con esta información que nos dan acá, la idea es calcular este numerito. En otras palabras, hay que encontrar el A, B y el C. Eso es lo que hay que hacer en otras palabras. Entonces, veamos esto utilizando esta información. Entonces, acordémonos del teorema del resto. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del resto? El teorema del resto nos dice que si tenemos, por ejemplo, una división, estamos haciendo una división de dos polinomios, por ejemplo, el p de x y un q de x, entonces nosotros vamos a encontrar un cierto resultado, un otro polinomio, l de x, y también vamos a encontrar otro polinomio que va a ser un resto. ¿Ok? Entonces, el teorema del resto colecciona todos estos polinomios en una sola fórmula. Entonces vamos a tener p de x igual a q de x por L de x más R de x. Y el R de x en este caso, bueno, el grado del R de x se encuentra dentro de un cierto rango. ¿Ok? Entonces en este caso el rango del polinomio, pongamos acá, vamos a, donde el grado del polinomio R es menor o igual al grado del polinomio Q. ¿Ok? Entonces, de hecho tiene que ser menor. Tiene que ser menor al grado del polinomio Q. Entonces, esto nos dice el teorema del resto. Entonces, así que vamos a aplicar este teorema y también vamos a aplicar, de hecho, también el teorema del factor. Vamos a aplicar, como digo, esta formulita principalmente para sacar la información sobre esto que nos dicen acá. Entonces, ¿qué nos dicen primero? Nos dicen, por ejemplo, digamos que el q de x en este caso es x más 2, ¿ok? Como sale acá. Entonces nos dicen que al dividir justamente estas dos cosas, el resto es 0. Así que al hacer esta división, vamos a tener aquí que el p de x va a ser x más 2 por L de x más un 0, ¿ok? Entonces en este caso, como el resto es 0, no lo voy a colocar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esta formulita de acá nos está diciendo, bueno, esto nos está diciendo que el polinomio p de x se lo estoy expresando como un factor como un factor dentro de esta multiplicación, ¿ok? Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo esto es que este polinomio x más 2 está dividiendo a p de x. Y más que lo está dividiendo,
También podemos decir que el numerito, digamos, x0 igual a menos 2, es una raíz de este polinomio. ¿Por qué es una raíz? Porque si nosotros reemplazamos esto nos va a dar igual a 0. Entonces, notemos acá que si reemplazamos el menos 2, nos va a dar acá menos 2 más 2, L de menos 2. Y notamos que esta parte de acá se nos hace 0. Así que esto es igual a 0. Así que justamente el menos 2 es una raíz. ¿Ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro polinomio. Entonces, si ahora digamos que el q de x es igual a x más 3. Entonces va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a tener aquí un p de x, un x más 3. Y voy a tener aquí un resultado de la división, que le vamos a llamar x, o sea, le voy a llamar kx. Y tendremos un resto que vale 0. Así que no lo voy a colocar. Entonces, mismo cuento. En este caso, el menos 3 es una raíz de este polinomio. ¿Por qué? Porque si nosotros reemplazamos el menos 3, también vamos a obtener el mismo resultado. Si aquí yo reemplazo el menos 3, me va a quedar acá menos 3 más 3, x de menos 3. Entonces esta parte acá se nos hace 0. Así que, en otras palabras, el menos 3 también es una raíz. Así que, segunda información, el menos 3 es raíz. Y hagamos exactamente lo mismo con el otro polinomio. Digamos que ahora q de x es igual a x menos... ¿Cuánto era? X menos 1. Entonces, x menos 1. ¿Qué ocurre? Que de acuerdo al teorema del resto, aquí vamos a tener x menos 1 por un cierto resultado. Que en este caso, por ejemplo, le voy a llamar m de x. Digamos que ese es el resultado de la división. Y vamos a tener un cierto resto. Pero nos dice que al hacer la división, el resto en este caso va a ser menos 12. Entonces esto de acá lo voy a reemplazar con menos 12. Menos 12. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso, por ejemplo, el x igual a 1 no es una raíz. ¿Por qué no es una raíz? Porque fíjense que si nosotros reemplazamos acá el 1, entonces aquí nos va a quedar 1 menos 1, m de 1, menos 12. Entonces esta parte acá se nos hace 0. ¿Y qué nos entrega este polinomio? Nos entrega el menos 12. Entonces, en este caso, el 1 no es raíz. ¿Por qué? Porque no nos entrega el resultado 0. Nos entrega otro resultado distinto de 0. Pero igual guardo esta información porque nos sirve. Por algo nos están dando esta información. Entonces, fíjense que tengo tres ecuaciones importantes para guardar. Esta de acá y esta de acá. Entonces, vamos a coleccionando. Teníamos una primera ecuación que era cuando reemplazábamos el menos 2 nos daba 0. Si reemplazábamos el menos 3 nos daba 0. Y si reemplazábamos el 1 nos daba menos 2. En otras palabras, hay que reemplazar este menos 2 en este polinomio de acá. Entonces, en este caso el polinomio es... De hecho, voy a ponerlo aquí con otro color. Es x cubo más ax al cuadrado más bx más c. Creo que era así. Sí, es así. Entonces voy a reemplazar estos numeritos en este polinomio de acá. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría acá menos 2 cubo más a por menos 2 al cuadrado más b por menos 2 más c igual a 0. Luego, vamos a la segunda ecuación. Bueno, igual, porque colocamos esto. No está gastando espacio. Después sería lo mismo con el menos 3. Menos 3 al cubo más a por menos 3 al cuadrado más b por menos 3 más c igual a 0. Y lo mismo con el 1. 1 al cubo más a por 1 al cuadrado más b por 1 más c igual a menos 2. Entonces voy a organizar un poquito mejor esta información. De hecho la voy a poner un poquito más acá. Así lo puedo ver bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Aquí nos quedaría, primera ecuación, nos quedaría 8, bueno, menos 8, más 4a, menos 2b, más c igual a 0. Segunda ecuación nos quedaría menos 27, más 9a, menos 3b, más c igual a 0.
Y tercera ecuación nos dice que tenemos un 1 más A más B más C igual a menos 2. Entonces tenemos este sistema de ecuación que tenemos que resolver. Tenemos que encontrar el A, el B y el C. Súper sencillito. Entonces, en este caso lo que voy a hacer va a ser, voy a aprovechar de tirar todas las constantes hacia el otro lado. Entonces este menos 8 lo voy a pasar para acá sumando. Entonces aquí me quedaría 8. Lo mismo con el menos 27, aquí me quedaría 27. Y este 1 también lo voy a sacar y aquí me quedaría menos 3. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, aquí hay varias formas de resolver este sistema. Entonces lo que voy a hacer va a ser como ejemplo despejar una variable. Voy a despejar una variable de acá, después la reemplazo en la otra y después la reemplazo en la otra. Súper sencillito. Entonces en este caso, como ejemplo, voy a partir con la ecuación 3. Entonces de la ecuación 3 tenemos que A es igual a menos 13 menos B menos C al despejar. Y ahora esto lo voy a reemplazar acá. Entonces, pongo acá 3 en 2. Se nos quedaría 9 menos 13 menos B menos C menos 3B más C igual a 27. Y arreglamos un poquito esta ecuación. Entonces nos quedaría acá 9 por menos 13. Entonces aquí sería esto menos 9B menos 9C menos 3B más C igual a 27. Entonces ahora podemos reordenar un poquito estas cosas. Entonces en este caso voy a juntar todo lo que tiene B. Bueno, también aprovechamos de hacer... Bueno, de hecho no va a hacer nada. Dejemos esta multiplicación así tranquilita. De hecho voy a aprovechar de tirar este hacia el otro lado. Entonces me va a quedar... a ver, estoy pensando si... No, dejémoslo así. Voy a dejar la constante aquí por mientras. Entonces aquí me quedaría menos 13 por 9. Voy a tirar este hacia el otro lado. Se me va a quedar acá menos 27. Pero menos 27 es lo mismo que 13 por 9. Y aquí voy a juntar el B con este B de acá. Entonces me quedaría acá menos 12B. Y voy a juntar este con este. Me va a quedar menos 8C igual a 0. Entonces en este caso, fíjense que puedo juntar este con este. Aquí no sería otra cosa que 9, bueno, menos 9 por 13 más 3, es decir, por 16. Y esto acá sería lo mismo que sería 96, esto sería 56, o sea, 54. Así que esto acá sería 144. Entonces, todo esto acá sería menos 144. Voy a aprovechar el ejemplo de despejar el B de acá. Entonces me va a quedar acá menos 8C. Me va a quedar el 12B hacia el otro lado. Me va a quedar acá. Y aprovecho también de despejar acá. Y me quedaría dividido en 2. Y esto es lo mismo que esta parte acá se nos va a hacer menos 12. Menos 12. Y esta parte acá se nos va a hacer menos 2 tercios. Igual a B. Creo que está bien. Ahora, lo que haré va a ser tomar esto y lo voy a reemplazar en la primera ecuación. Entonces ahora reemplazando en este caso 3 y 2 en 1. Con 3 me refiero a esto y con 2 me refiero a esto. Entonces estas dos cositas las voy a reemplazar acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 4 por, bueno, en este caso 4A, pero A vale todo esto. Entonces sería menos 13 menos B menos C. Pero B en este caso, ¿cuánto vale? De hecho, B vale toda esta parte de acá. Entonces aquí va a ser menos 12 menos 2C tercios. Y después vendría menos 2B. Pero sabemos que menos 2B es menos 12 menos 2C tercios. Y después vendría un C y un 8. Más C igual a 8. Entonces ahora tenemos que reagrupar un poquito estas cosas de acá. Entonces ahora voy aquí a organizar un poquito. Entonces aquí me quedaría 4 por menos 13 más 12 más 12C, o sea, 2C tercios menos C
Aquí me quedaría más 24 más 4c tercios más c. Ahora reorganizo un poquito de nuevo y aquí me quedaría 4 por menos 1. Después aquí me quedaría menos c tercios más 24 más, esta parte acá me quedaría 7 c tercios igual a 8. Y ahora vuelvo a reorganizar. Aquí aplico distribución. Entonces multiplico acá y acá. Entonces me quedaría menos 4c tercios más 24 más 7c tercios más 8. Aquí me quedaría entre este y este me quedaría 20. Entre este y este me quedaría c. Y aquí me quedaría 8. Entonces, ¿cuánto vale el c? El c vale menos 12. Entonces tenemos el c. Ahora simplemente hay que reemplazar en la otra formulita. Entonces la otra formulita que nos decía que el v, ¿qué hice acá? Nos decía que el v valía esto. Entonces está sencillito. Ahora simplemente tengo que reemplazar. Entonces, ¿cuánto vale el v? Bueno, aquí voy a poner menos 12. Entonces esta parte de acá, con esta parte de acá se me simplifica, me daría menos 4. Pero con este menos y este menos me quedaría más. Entonces, esto de aquí sería menos 12 más 4. Y esto no es otra cosa que menos 8. Entonces, esto de acá sería menos 8. Y ahí tendríamos el B. Y ahora nos faltaría simplemente el A. ¿Pero cuánto vale el A? Acá está el A. Entonces, reemplazo. Entonces, esto significa que el A vale, bueno, aquí reemplazo menos 8. Y aquí reemplazo menos 12. Pero esto no es lo mismo, esto es lo mismo que más 8 y esto es lo mismo que más 12. Y 8 más 12 es lo mismo que, bueno, en realidad nos conviene hacer esta de acá. Con esta de acá nos daría menos 1 y menos 1 con el 8 sería 7. Ahí sí. Y ahí tengo el otro numerito. Entonces, ¿cuánto vale la? Que era lo que nos estaban preguntando. En este caso la, no sé cuánto era. Era, aquí está. Era 13a menos 3b más 2c. Entonces, era 13a menos 3b creo que era. Sí, 3b más 12c. 3b más 12c. Entonces ahora simplemente reemplazo. Entonces sería 13 por 7 menos 3 por menos 8. Es decir, va a ser más 3 por 8. Y menos 2 por 2. Entonces esta expresión de acá. Entonces resolvemos esto aquí. Y nos da, a ver, se nos va este con este, porque los dos son 24, solo que con distintos signos. Y este acá sería 70, sería 91. Y estaría el resultado. Bueno, aquí voy a ponerlo bonito, entonces A es 91. Espero que se haya entendido. Creo que, bueno, sé que me equivoqué en algún numerito, bueno, fue en el sistema de ecuación, pero el procedimiento se entiende. Al fin y al cabo, lo importante del ejercicio era saber aplicar las herramientas de polinomio. Eso era lo importante, más allá de que si me haya equivocado o no en algún signo o algún numerito, ¿ok? Entonces, ¿cuál era la moraleja? La moraleja es que aplicando el teorema del resto, bueno, acordándonos del teorema del resto, esta parte acá, cuando hacemos la división de dos polinomios, entonces con esta formulita podemos aplicarla tanto en esta información como en esta información y en esta información de acá. Y eso fue lo que hicimos. Entonces aplicamos la distinta información y nos dio distintas ecuaciones para resolver. ¿Okay? Y ahí pudimos encontrar el A, el B y el C. Ya lo otro es la destreza de saber resolver un sistema de ecuación. Como digo, espero que lo haya hecho bien. Ahí después voy a comprobar los numeritos, pero eso. Entonces, ahí finalizaríamos ese ejercicio. Entonces ahora hagamos otro ejercicio. Este ejercicio acá es un poquito más complicado. Y nos dice que, bueno, resolver esta ecuación acá, esta ecuación polinómica, hay que resolverla. Y nos dicen que la raíz, bueno, nos dicen que al menos hay dos raíces. Dicen que si una raíz es el recíproco de la otra. O sea, voy a volver a leer todo para que se entienda bien. Dice, resuelva la ecuación si una raíz es el recíproco de la otra. Entonces nos está diciendo que hay un x0
tal que, digamos que toda esta parte acá le vamos a poner un nombre. Digamos que todo esto es una función. Después lo igualamos a 0. Entonces digamos que este es el polinomio p de x. Bueno, para ocupar otra letra vamos a ponerle r de x. Para no ocupar la misma letra del ejercicio pasado. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo de que este x0 es una raíz. Entonces vamos a poner tal que al reemplazar nos da 0. Pero también nos dice que el recíproco también es una raíz. Así que el recíproco recordemos que es 1 dividido en x0. Y esto también es una raíz. Así que obviamente este x0 es un numerito distinto de 0. Así que esto de acá va a ser un r, bueno, va a ser un real distinto del 0. Tal que se cumplen estas dos cosas. Entonces, si ambos son raíces, si tanto esto es raíz como esto es raíz, bueno, por el teorema del resto, sabemos que los factores son, parte de los polinomios que conforman al polinomio r de x. Entonces, de acuerdo al teorema del factor, esto significa, por el teorema del factor, dado que este es raíz, entonces x menos x0 divide a r de x. Y lo mismo ocurre con este de acá. Dado que eso es raíz, de acuerdo al teorema del factor, acá, de acuerdo al teorema del factor, sabemos que x menos x, bueno, 1 dividido en x, 0, divide a r de x. Recordemos que cuando decimos que divide, significa que, si nos acordamos un poquito del teorema del resto, lo que estoy diciendo es que el r de x se lo puedo expresar como x menos x0 por un cierto resultado al hacer la división. Es decir, si hacemos la división, por ejemplo, de estos dos, el resultado tiene que ser L de X. Y el resto tiene que ser 0. ¿Ok? Y lo mismo ocurre con este de acá. Lo mismo ocurre con este de acá. Por ejemplo, aquí voy a tener R de X. Voy a tener X menos 1 dividido en X0 por un cierto resultado. Es decir, al hacer la división de estos dos, el resultado tiene que ser K de X. Y el resto tiene que ser 0. ¿Ok? A eso me refiero cuando divide. ¿Ok? Entonces, el r de x lo puedo expresar de esta forma, pero también lo puedo expresar de esta otra forma. Resulta que si ambos son factores de r de x, entonces el conjunto de todo también, o sea, bueno, la multiplicación, más bien dicho, de estos dos, de este y este, también dividen al r de x. ¿Y por qué digo que también lo dividen? Porque también el resto va a seguir siendo 0 al fin y al cabo. Entonces, vamos acá. Dado que x0 y xx, bueno, 1 menos x0 dividen a r de x, entonces sabemos que la multiplicación, que x0 por x1 dividido en x0 divide también a r de x. Sabemos que esto ocurre. ¿Por qué? Porque ambos son raíces. Como ambos son raíces, entonces se tiene que cumplir esta expresión de acá. ¿Ok? Entonces, voy a aprovechar de arreglar un poquito esta expresión de acá. Fíjense que esto aquí no es otra cosa que x... Espera, ¿me conviene arreglarlo así? Bueno, dejémoslo juntito. Entonces voy a hacer la multiplicación. S con S me quedaría x al cuadrado. Después sería x0. Luego este con este va a ser bueno, x0x. Y luego este con este va a ser más 1. Más 1. Reordeno un poquito de nuevo. De hecho voy a ponerlo acá mejor. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar x0 menos x0 más x0 más 1. Entonces, esta expresión de acá es la misma que esta otra acá. En otras palabras, este polinomio también divide, aquí lo estoy diciendo, este polinomio acá, que es este polinomio acá, divide a r de x. Entonces, como lo divide, lo que vamos a hacer, la idea, bueno, es encontrar las raíces. Nos están pidiendo resolver esta ecuación, entonces nos están pidiendo encontrar las 3 raíces. Eso nos están pidiendo. Entonces, sabemos, ya conocemos 2 raíces, entre comillas conocemos 2, que sería esta y esta. Ya conocemos 2 raíces, nos falta una tercera.
Pero digo entre comillas que conocemos estas dos porque obviamente no sabemos cuál es el valor. Entonces la idea también es encontrar el valor de este x0. ¿Ok? Entonces la idea es encontrar tres raíces. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia va a... Hasta ahora simplemente traje información. Traje información acerca de lo que nos decía el enunciado. Pero ahora la idea es resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es justamente utilizar la división. Vamos a ocupar el algoritmo de Euclides. Vamos a dividir el polinomio este acá, el polinomio r de x, lo vamos a dividir por este otro polinomio acá. ¿Por qué lo vamos a dividir? Porque, bueno, sabemos que justamente lo divide. Entonces, el resto nos tiene que dar 0. ¿Ok? Entonces, de hecho, como aparecen estos x0, el resto va a tener una expresión. Y esa expresión la vamos a imponer. Vamos a imponer que esa expresión sea igual a 0. ¿Ok? De esa forma estamos diciendo, no, estos numeritos realmente son raíces. ¿Por qué? Porque el resto es 0. ¿Ok? Entonces, al imponer eso, vamos a llegar a una ecuación para resolver para el x0. Y ahí vamos a poder justamente encontrar ese numerito, el x0, lo vamos a poder encontrar. Y de ahí pues va a estar súper fácil encontrar la otra raíz. ¿Ok? Entonces, ponemos acá, queremos encontrar las raíces de r de x. En este caso, que vale x cubo, bueno, 3x cubo. 3x cubo más 17x al cuadrado menos 87x más 27. Queremos resolver esta ecuación. En otra palabra, cuando digo que quiero encontrar las raíces, quiero encontrar los numeritos que hacen que esto valga 0. Eso quiero encontrar. Entonces ahí estaríamos justamente resolviendo esta ecuación, que eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como dije recién, vamos a dividir. Vamos a dividir este polinomio. ¿Por qué? Porque sabemos que esta cosa puede dividirlo. Entonces ocupemos esa información. ¿Cómo esa información? Entonces acá puse queremos encontrar las raíces de r de x. Para eso utilizaremos la información de que el polinomio voy a llamar acá q de x igual a x al cuadrado menos x, x0 más 1, es decir, este polinomio acá, divide a r de x. Voy a poner aquí entre paréntesis, es decir, el resto de la división debe ser 0, ya que lo divide. Entonces hagamos la división. Entonces, ¿qué nos quedaría? Voy a copiar esto de acá. Y vamos a hacer la división con este otro polinomio acá. Este de acá. Copiar. Pegar. Entonces hagamos la división de esto. Entonces, algoritmo de Euclides. ¿Qué nos dice este algoritmo? Nos dice que, primero, tenemos que siempre fijarnos en el mayor orden acá y en el mayor orden acá. O el mayor grado, más bien dicho. El término con el mayor grado. Entonces, en este caso, este sería el de mayor grado y este sería el de mayor grado. Entonces nos preguntamos, ¿qué le falta a este? ¿O por qué tendría que multiplicarlo para que sea como este? Entonces tenemos que multiplicarlo a este. Si lo multiplicamos por 3x, obtendríamos justamente este de acá. Entonces, ahora que identificamos este término, simplemente ahora tenemos que multiplicar ese acá y este acá. ¿Ok? Y el resultado lo vamos a ir colocando acá abajo. Igual que una división con numeritos. Exactamente lo mismo. Entonces aquí nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría, voy a poner aquí con otro color, 3x cubo. Si hacemos esta multiplicación. Luego si hago esta multiplicación me quedaría menos 3x al cuadrado. x0, 1 dividido en x0. Y luego nos quedaría acá 3x. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner aquí un signo negativo. Y vamos a hacer una resta. Entonces, en esta resta, ¿qué nos quedaría? Se nos va
se nos va S con S. Luego nos quedaría juntar los términos cuadráticos. Entonces nos quedaría acá más x al cuadrado, 17 más 3 x0, 1 dividido en x0. Es decir, junté este con este. Aquí, este de acá cambió el signo, por eso que aquí con más aquí. Y puedo juntar este con este. Entonces en este caso, este tiene un signo menos. Así que me va a quedar menos 90. X. Y el 27 lo dejaré ahí por mientras, no lo voy a bajar. Entonces ahora volvemos a preguntar lo mismo. ¿Qué le falta a este para hacer como este término de acá? Este es el término con mayor grado, por eso que ahora lo estoy comparando con este. Entonces lo que le falta a este para hacer como este es todo esto. Todo este paréntesis. Entonces vamos a agregar todo eso. Entonces le faltaría el 17 más 3 x0, 1 dividido en x0. Le falta todo eso. De hecho, voy a sacarle los paréntesis porque es muy feo. Ahí sí. Entonces le falta todo eso. Y ahora hacemos exactamente lo mismo. Tomamos esto, se lo multiplicamos acá, lo multiplicamos acá y lo multiplicamos acá. Entonces voy a cambiar aquí el signo al tiro y multiplico. Entonces me quedaría este con este, me quedaría x al cuadrado, 17 más 3 x0, 1 dividido en x0. Luego multiplico este con este y me quedaría menos x 3, bueno, 3x, no, todo de nuevo. Todo esto con todo esto, ahí sí. X 17 más 3 x0 y 1 dividido en x0. Y me falta acá, me falta otro paréntesis. X 1 dividido en x0. Ahí sí. Entonces todo esto se lo multipliqué a todo esto. Y después lo mismo con este otro acá. Todo eso se lo multiplico a toda esa parte de ahí. Entonces me quedaría 17 más 3 x0, 1 dividido en x0. Y cierro paréntesis. Y ahora simplemente hago la resta. Y en este caso, de hecho, voy a aprovechar al tiro de bajar el 27. Este acá lo voy a dejar acá abajito. ¿Por qué? Porque fíjense que este término acá no tiene x. Entonces lo puedo juntar con este otro acá después. Entonces voy a aprovechar de bajar al tiro el 27. Lo podemos bajar cuando nosotros queramos. Entonces lo voy a bajar ahora. Entonces, ahora tengo que juntar términos. Tengo que hacer una resta aquí. Entonces en esta resta se me va, este término se me va con este. ¿Por qué? Porque tiene signo distinto. Entonces se me va, como acá, me da 0. Luego junto este con todo esto acá. Entonces me quedaría x, quería menos 90 más x0, x0, 17, 3, x0, x0. Y creo que junté todo. Están todos los paréntesis bien hechos, sí. Y ahora junto este con todo esto de acá. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, fíjense que sería 27 menos 17. Entonces eso nos daría 10. Entonces sería 10 menos 3 x0, x0. Este menos acá apareció por este otro, ¿ok? Y creo que ahí tengo todo. Y ya no puedo seguir dividiendo. ¿Por qué no puedo seguir dividiendo? Porque ahora, fíjense que este grado de acá, de este polinomio, tiene menor grado que este otro acá. Entonces, justamente ya estamos cumpliendo la condición del teorema del resto. Fíjense que aquí, bueno, voy a ir un poquito más arriba. En el ejercicio anterior habíamos visto el teorema del resto. El grado del polinomio va a ser menor ya que el q de x, por el que estamos dividiendo. Entonces, se está cumpliendo justamente eso. Este polinomio de acá, que le llamo q de x, es mayor, tiene mayor grado que este otro acá, que va a ser nuestro resto. ¿Ok? Entonces, identificamos el resto como r de x igual a x, y aquí nos quedaría menos 90 más x, x0, 17, 3, x0, x0. Y bueno, acá sería 10 menos 3 x, x0. Entonces el resto va a ser todo eso. Pero, aquí donde dije que voy a ocupar esta información, nosotros habíamos dicho que este polinomio
se puede dividir por este otro polinomio de acá. Eso significa que al hacer la división, el resto tiene que ser 0, ¿ok? Porque lo divide. Es decir, este resto tiene que valer 0. Así que, vamos acá, imponemos r de x igual a 0. Entonces aquí tenemos una ecuación a resolver, ¿ok? Esto lo voy a escribir acá abajito. Entonces, esto significa que vamos a tener todo esto. Ahora bien, dado que, fíjense que aquí tenemos un polinomio, y si nosotros resolvemos esto en términos de x, es decir, si nosotros despejamos el x, tendríamos un problema, porque estaríamos diciendo no. La única manera que el resto sea 0 es que el x tenga solamente un cierto valor. Digamos que si ustedes despejan de acá, toda esta parte de acá, van a tener algo dividido en algo. Esto, bueno, el numerador sería esta parte de acá, el denominador sería esta parte de acá. Y como digo, tendríamos un problema, porque estaríamos diciendo no, el x dentro de todos los posibles rangos, o sea, todos los posibles valores que puede tener la variable independiente. Recordemos que x es una variable independiente que se encuentra en los reales. Entonces, dentro de todos esos posibles valores infinitos que puede adoptar, no puede adoptar ese infinito, solo puede adoptar uno, que sería este de acá. Porque estaríamos despejando la ecuación diciendo no, el x solo puede ser este de acá, y solo con ese valor, el resto vale 0. Lo cual no tiene sentido, ¿ok? Entonces, nosotros queremos que sea 0 en base a este valor de acá. Así que la única opción para que todo este polinomio de grado 1 sea igual a 0 no es despejando el x. Porque vuelvo a decir, el x lo queremos mantener como una variable independiente, ¿ok? Entonces la única forma que esto de acá se nos haga 0 y x siga siendo una variable independiente es que tanto este término sea 0 como este término sea 0. Ambos sean 0, ¿ok? Entonces, la única opción que nos deja esto, en primera ecuación, es que esto sea 0 y que esto sea 0. Esto acá sería... esto sería un menos, que parecía como un por. Entonces menos 3x x0. En otras palabras, lo que estoy haciendo es este 0 dejarlo expresado como 0 por x más 0. Entonces dije, bueno, este 0 corresponde a ese de acá y ese 0 corresponde a toda esta parte de acá. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces el x sigue siendo una variable independiente. Sigue teniendo cualquier valor que nosotros queramos. Solo que está multiplicada por 0. Entonces por eso es que da como resultado 0 todo. ¿Ok? Entonces tengo esta ecuación de acá. Esta ecuación hay que resolverla. Y, por ejemplo, voy a resolver primero la cuadrática. Y de la cuadrática... O sea, esta acá nos va a dar una cuadrática, más bien dicho. Y de esta cuadrática la podemos resolver súper sencillo. Y simplemente después lo podemos reemplazar acá y podemos darnos cuenta que también se va a satisfacer la ecuación ahí. ¿Ok? Y así vamos a poder encontrar los x0, que era lo que estábamos buscando. Entonces, de aquí voy a arreglar un poquito esta ecuación y me va a quedar 10, 3x0, x0 al cuadrado más 1. Entonces en este caso arreglé un poquito este término y lo dejé afuera y me quedó de esta forma. Ahora también voy a aprovechar de arreglar un poquito esta expresión y voy a juntarla con este de acá. 10x0, x0 y todo esto igual a 0. Entonces la única opción de que esta fracción sea igual a 0 es que el numerador sea igual a 0. Entonces esto nos lleva a que tiene que ser así. Tiene que ser así la ecuación. Solamente el numerador se puede hacer 0. Voy a arreglarlo de nuevo un poquito esta ecuación y me va a quedar menos 3x0 menos más 10x0 menos 3 igual a 0. Entonces aquí voy a volver a arreglar un poquito y me va a quedar menos 3x0 menos 10 tercios x0 más 1. Entonces, ahora vas a encontrar las raíces de esta cuadrática. Entonces, si ustedes resuelven esta ecuación, que no lo voy a hacer directamente, pero lo pueden hacer ustedes, le va a quedar que una raíz es menos 3, bueno, 3, y la otra raíz es 1/3. Entonces ahí tienen las dos soluciones. Entonces aquí tienen una solución que va a ser 3, o la otra solución es que sea 1/3. ¿Ok? Entonces aquí tengo
Mis dos soluciones, mis dos posibles soluciones. Y esto es genial porque fíjense que aquí ya me está dando las dos raíces que quiero. Fíjense que una opción es que valga 3. ¿Y cuál es el recíproco de 3? Es un tercio. Lo mismo acá. Nos está dando esta otra raíz, pero ¿cuál es el recíproco de un tercio? Es el 3. Entonces justamente esta solución o esta solución, ambas son válidas y ambas me están entregando las mismas raíces para nuestro polinomio p de x. Y si reemplazamos estos valores, lo reemplazamos acá. Entonces, eso se lo dejo como ejercicio propuesto. Si lo reemplazan acá, también les va a dar que esta expresión vale 0. ¿Ok? Si reemplazan cualquiera de estas dos expresiones. ¿Ok? Entonces, ya estamos casi listos, porque ya encontramos dos raíces. Entonces, pongo acá, ya encontramos dos raíces para r de x, las cuales son, voy a llamarle a la primera raíz 3, o sea, x sub 1 le voy a llamar 3, y una segunda raíz, x sub 2 le voy a llamar un tercio. ¿Ok? Ahora solo nos falta la tercera. Pero la tercera es súper fácil de encontrar. Porque fíjense que cuando nosotros hicimos la división sintética, recordemos que este es nuestro polinomio r de x, este de acá era el q de x, este de acá es como nuestro resultado, sería nuestro l de x, y bueno, teníamos el resto, el r de x. Entonces aquí tenemos el resultado. Entonces, de acuerdo al teorema del resto, esta expresión de acá nos debería dar en la otra raíz. ¿Por qué? Como acá. Por el teorema del resto, ¿qué tenemos? Cuando hicimos la división, obtuvimos, bueno, hicimos la división con el q de x. El q de x, vuelvo a recordar, sería todo esto de acá. Obtuvimos un resultado que sería el L de X. Entonces tenemos un resultado. Y tenemos un resto. Pero dijimos que el resto tiene que ser 0. Tiene que ser 0. Entonces esta parte de acá, chao. No nos importa. Entonces tenemos esta ecuación de acá. Entonces fíjense que de esta parte de aquí ya encontramos una raíz y encontramos la otra raíz. ¿Ok? De hecho, además, si este 3 y este un tercio lo reemplazo acá, entonces esta cosa se nos va a volver un poquito más bonita y va a tener justamente las dos raíces que nosotros queremos. De hecho, voy a poner aquí como una observación. Observación. Sabemos que q de x es igual a toda esta parte de acá. Entonces voy a ponerlo acá. Ponerle color azulito. Entonces fíjense que si nosotros hacemos el reemplazo con 3 y 3, entonces ¿qué nos va a dar esta cosa acá? Esto nos va a dar 10 tercios. 10 tercios. Bueno, y más 1. Y esto es justamente la ecuación, esta acá, fíjense que es justamente la ecuación, esta que aparece acá. Justo esta ecuación de acá. Es decir, son ambas raíces que encontramos recién. Entonces esto de acá lo puedo expresar como x menos 3 por x menos 1 tercio. Es exactamente la misma ecuación. La misma ecuación. Entonces, esta parte acá ya me está entregando ambas raíces. Entonces esta parte acá ya la puedo escribir como x menos 3, x menos 1 tercio y el L de x. ¿Cuánto vale el L de x? Bueno, ya lo calculamos. De hecho lo tenemos por acá. El L de x, aquí está el L de x. Entonces voy a copiar todo esto. Se nos quedaría toda esta parte de acá. Pero ya tenemos que este vale 3, así que todo esto acá era 10 tercios. Entonces toda esta parte de acá se nos hace 10 tercios. Y ese 3 con este 3 se nos simplifica y nos quedaría simplemente 10. Y ese 10 se lo sumamos al 17 y nos quedaría 27. 27. Pero aquí también podemos factorizar por 3 y se nos va ese 3 y aquí nos quedaría 9. Entonces voy a dejar el 3 afuera. Entonces, bueno, voy a arreglar un poquito más esta expresión. X más 9 por 3. Entonces, ¿cuál es la otra raíz? La otra raíz sería el menos 9. Entonces, por lo tanto, la última raíz es
vamos acá, x sub 3 igual a menos 9. ¿Por qué? Porque si reemplazamos el menos 9 acá, 9 acá es menos 9, entonces nos hace 0, y así que todo esto acá se vuelve 0. Así que sería una raíz. Ahora, si no me creen que estas son las raíces del polinomio, siempre se pueden comprobar. Entonces ustedes pueden ingresar a esta ecuación de acá, pueden ingresar, bueno, en otra palabra, en el RX pueden ingresar el 3, el 3, el 3, y vean si les da 0. Pueden ingresar el 1/3, 1/3, 1/3, y vean si les da 0. Ingresen el menos 9, el menos 9 y el menos 9 acá, y vean si les da 0. Y les tiene que dar 0 en todas, ¿ok? Entonces, recapitulando un poquito, porque hicimos hartas cosas. ¿Qué fue lo que hicimos en este ejercicio? Uf, me perdí. Aquí está. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos pedían resolver esta ecuación de acá. Sabiendo que las raíces, una era la recíproca de la otra. Entonces, justamente utilizamos esa información. Utilizamos que, dada una raíz, la recíproca también es una raíz. Es decir, que ambas vuelven 0 a este polinomio de acá. ¿Ok? Entonces, arreglamos un poquito esta información. Dijimos que al fin y al cabo este polinomio divide en el R de x. ¿Por qué? Porque el x0 son raíces. La multiplicación también de polinomios que dividen también dividen. Así que la multiplicación también divide. Y esta multiplicación de polinomios le llamamos q de x. Y después simplemente hicimos la división. Dijimos, bueno, como divide, entonces hagamos la división. Veamos qué resultado nos entrega. Y el resto debería ser 0, porque lo divide. Y eso fue lo que impusimos después. Dijimos, bueno, el resto tiene que ser 0. Y nos dio esta ecuación de acá. Pero dijimos, ok, si resolvemos esto en términos de x, vamos a tener un problema, porque el x es una variable independiente. Entonces, tiene que, al fin y al cabo, el r de x tiene que seguir siendo una función al fin y al cabo. Y si le estamos dando solamente un valor, entonces no se estaría comportando como una función, sería una variable independiente esta cosa de acá. Entonces dijimos, bueno, la única forma para que esto se haga 0, entonces, es que los coeficientes de este polinomio de grado 1 sean 0. Que eso fue lo que escribí acá. Y eso nos dio dos ecuaciones. En este caso me basé en la ecuación más sencillita, que era esta ecuación 2, y resolví esta de acá. Entonces resolviendo, como tenemos un sistema de ecuación, dije, bueno, partamos con la más sencilla, y de la más sencilla ya encontramos de inmediato las soluciones, que fueron el 3 y 1/3. Y yo le dije, bueno, estas dos, si las reemplazamos acá, nos debería dar también igual a 0 esta cosa de acá, ¿ok? Y ya que hayamos identificado estas dos raíces, simplemente nos faltaba identificar la tercera raíz. Entonces, bueno, dije, escribamos esta cosa de acuerdo al teorema del resto, escribámoslo de esta forma. Entonces, el Q de X sabemos que se puede componer de esta forma, de que habíamos justamente resuelto recién la cuadrática, y tiene la misma forma que el polinomio Q de X, que divide al R de X. Y nos faltaba el L de X, pero el L de X ya sabíamos lo que era. Entonces, este L de X lo reemplazamos con el 3 y el 3, o puede haber sido con el 1/3 y 1/3, y va a dar exactamente lo mismo. Y nos quedó el L de X de esta forma. Entonces dijimos, ya, aquí ya estamos listos. Aquí ya encontramos la otra raíz. ¿Por qué? Porque si ponemos un menos 9 acá, entonces, si ponemos un menos 9 acá, bueno, un menos 9 en todos lados, se nos va a hacer toda esta cosa igual a 0. Es decir, el polinomio cuando uno le ingresa menos 9 se hace 0, es decir, es raíz. ¿Ok? Y entonces obtuvimos la última raíz. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Solo voy a hacer estos dos ejercicios de polinomio. Y bueno, cualquier otra duda pueden consultar por el correo. Y intenten ver estos ejercicios. También les recomiendo que vean los ejercicios que están resueltos de los apuntes de la Universidad de Chile, que también se los dejé en el Drive, en la carpeta materiales. También revisen las pautas que he dejado de las materias que... Bueno, especialmente el control 5, que esa es la última materia que falta. O sea, que es la que vamos a evaluar. También revisen la pauta de las evaluaciones del semestre pasado, especialmente la parte de polinomios, de números complejos, que creo que esa es la PEP 3. Y eso, que les vaya muy bien, ojalá que sea provechoso su estudio y que... y los temas de presentación, este fin de semana organizo todo y ya, yo para el día lunes, ya para la prueba, ya estaría
estarían listos los temas de presentación para mandárselo a ustedes, ¿ok? Y ahí después para que ustedes elijan qué temas quieren hacer. Y ahí después estaríamos presentando, yo creo que a finales de la semana de aquí a 2 semanas, probablemente. De aquí a la semana del 6 de enero, ya sea el miércoles, el jueves, miércoles 8 o jueves 9, o podría ser incluso la semana del 13. Podría ser el lunes 13 o martes 14. Por ahí podría ser la presentación. Y el examen ya tendría que ser para el examen, quizás para el 17, el viernes 17 de enero. Eso. No hay nada más que decir, creo que no. Así que eso. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos. Así que chaito.